infidelidad de Lucy, que al comienzo había arrastrado a Robert a tal embrollo, fue el principal instrumento para librarlo de él, pues apenas encontró la más pequeña oportunidad de ejercitarlas. Su respetuosa humildad, sus asiduas atenciones e interminables zalamerías reconciliaron a la señora Ferrars con la elección de su hijo y la reinstalaron completamente en su favor. Todo el proceso de Lucy en este asunto y la prosperidad con que se vio coronado pueden así exhibirse como un muy estimulante ejemplo de lo que una intensa, incesante atención a los propios intereses, por más obstáculos que parezca tener el camino hacia ellos, podrá hacer para lograr todas las ventajas de la fortuna, sin sacrificar otra cosa que tiempo y conciencia. La primera vez que Robert buscó verla y la visitó en Bartlett Buildings, su única intención era la que su hermano le atribuyó. Solo quería convencerla de desistir del compromiso, y como el único obstáculo que imaginaba posible era el afecto de ambos, lógicamente esperaba que una o dos entrevistas bastarían para resolver el asunto. En este punto, sin embargo, y solo en ese, se equivocó, pues aunque Lucy muy luego lo hizo confiar en que, a la larga, su elocuencia la convencería, siempre se necesitaba otra visita, otra conversación para lograr tal convencimiento. Al separarse, siempre subsistían en la mente de ella algunas dudas que solo podían aclararse con otra conversación de media hora con él. De esta manera se aseguraba una nueva visita y el resto siguió su curso natural. En vez de hablar de Edward paulatinamente, llegaron a hablar solo de Robert, un tema sobre el cual siempre tenía más que decir que sobre el otro, y en el cual ella pronto mostró un interés que casi se equiparaba al de él, y en pocas palabras rápidamente fue evidente para ambos que él había suplantado por completo a su hermano. Estaba orgulloso de su conquista, orgulloso de jugarle una mala pasada a Edward y muy orgulloso de casarse en privado sin el consentimiento de su madre. Ya se sabe lo que siguió de inmediato. Pasaron algunos meses muy felices en Dawlish, pues ella tenía muchos parientes y viejos conocidos con quienes deseaba cortar, y él dibujó muchos planos para magníficas casas de campo. Y cuando desde allí volvieron a la ciudad, obtuvieron el perdón de la señora Ferrars, con el sencillo expediente de pedírselo, camino adoptado a instancias de Lucy. En un principio, como es lógico, el perdón alcanzó únicamente a Robert y Lucy, que no tenía ninguna obligación con su suegra, por tanto no había transgredido nada. Permaneció unas pocas semanas más sin ser perdonada. Pero la perseverancia en un comportamiento humilde, más mensajes donde asumía la culpa por la ofensa de Robert y gratitud por la dureza con que era tratada, le procuraron con el tiempo un altanero reconocimiento de su existencia que la abrumó por su condescendencia y que luego la condujo a pasos muy rápidos al más alto estado de afecto e influencia. Lucy se hizo tan necesaria a la señora Ferrars como Robert o Fanny, y mientras Edward nunca fue perdonado de todo corazón por haber pretendido alguna vez casarse con ella, y se referían a Elinor, aunque superior a Lucy en fortuna y nacimiento, como una intrusa, ella siempre fue considerada y abiertamente reconocida como una hija favorita. Se instalaron en la ciudad, recibieron un muy generoso apoyo de la señora Ferrars, estaban en los mejores términos imaginables con los Dashwood, y dejando de lado los celos y mala voluntad que siguieron subsistiendo entre Fanny y Lucy, en los que por supuesto sus esposos tomaban parte, junto con los frecuentes desacuerdos domésticos entre los mismos,
Robert y Lucy nada podría superar la armonía en que vivieron todos juntos. Lo que Edward había hecho para ver enajenados sus derechos de mayorazgo podría haber extrañado a muchos de haberlo descubierto, y lo que Robert había hecho para ser el sucesor de ellos los sorprendería incluso más. Fue, sin embargo, un arreglo justificado por sus consecuencias, sino por su causa, pues nunca hubo señal alguna en el estilo de vida de Robert, ni en sus palabras que hicieran sospechar que lamentara la magnitud de su renta, ya sea por dejarle demasiado poco a su hermano o adjudicarle demasiado a él. Y si se pudiera juzgar a Edward por el pronto cumplimiento de sus deberes en cada cosa, por una cada vez mayor apego a su esposa y a su hogar, y por la constante alegría de su espíritu, se lo podría suponer no menos contento con su suerte que su hermano, ni menos libre de desear ningún cambio en ella. El matrimonio de Elinor solo la separó de su familia en esa misma medida necesaria para que la casita de Barton no quedara abandonada por completo, pues su madre y hermanas pasaban más de la mitad del tiempo con ella. Las frecuentes visitas de la señora Dashwood a Delaford estaban motivadas tanto por el placer como por la prudencia, pues su deseo de juntar a Marianne y al coronel Brandon era apenas menos acentuado y algo más generoso que el manifestado por John. Era ahora su causa preferida, por preciada que le fuera la compañía de su hija. Nada deseaba tanto como renunciar a ella en bien de su estimado amigo. Y ver a Marianne instalada en la casa solariega era también el deseo de Edward y Elinor. Todos se condolían de las penas del coronel y se sentían responsables por aliviarlas, y Marianne, por consenso general, debía ser el consuelo de todas ellas. Con tal alianza en su contra, con el íntimo conocimiento de la bondad del coronel, con el convencimiento del enorme afecto que él le profesaba, que finalmente, aunque mucho después de haberse hecho evidente para todos los demás, se abrió paso en ella. ¿Qué podía hacer? Marianne Dashwood había nacido destinada a algo extraordinario. Nació para descubrir la falsedad de sus propias opiniones y para impugnar con su proceder sus máximas favoritas. Nació para vencer un afecto surgido a la edad de 17 años y sin ningún sentimiento superior a un gran aprecio y una profunda amistad. Voluntariamente le entregó su mano a otro, y ese otro era un hombre que había sufrido no menos que ella, con ocasión de un antiguo afecto, a quien 2 años antes había considerado demasiado viejo para el matrimonio, que todavía buscaba proteger su salud con una camiseta de franela. Pero así ocurrieron las cosas. En vez de sacrificar a una pasión irresistible, como alguna vez había enorgullecido en imaginarse a sí misma, incluso en vez de quedarse para siempre junto a su madre, con la soledad y el estudio como únicos placeres, según después lo había decidido al hacerse más tranquilo y sobrio su juicio, se encontró a los 19 años, sometiéndose a nuevos vínculos, aceptando nuevos deberes, instalada en un nuevo hogar, esposa, ama de casa y señora de una aldea. El coronel Brandon era ahora tan feliz como todos quienes lo creían que merecía. En Marianne encontraba el consuelo a todas sus aflicciones pasadas. Su afecto y su compañía le reanimaban la mente y devolvieron la alegría a su espíritu, y que Marianne encontraba su propia felicidad en hacerla de él era algo indudable para cada amigo que la veía, y que todos deleitaba. Marianne nunca pudo amar a medias. Con el tiempo le llegó a entregar todo su corazón a su esposo, como lo había hecho una vez con Willoughby. Willoughby no pudo escuchar del matrimonio de Marianne sin sentir una punzada de dolor, y pronto su castigo estuvo completo con el voluntario perdón de la señora Smith, la cual, al declarar que debía agradecer su clemencia al matrimonio con una mujer de carácter, le dio motivos para pensar que si hubiera procedido honorablemente con Marianne,
podría haber sido al mismo tiempo feliz y rico. No debe ponerse en duda la sinceridad del arrepentimiento por su mal proceder, que le había acarreado su propio castigo, ni tampoco que durante mucho tiempo pensó en el coronel Brandon con envidia y en Marianne con nostalgia. Pero no hay que esperar que quedara por siempre desconsolado, que huyera de la sociedad o contrajera un temperamento habitualmente sombrío, o que muriera con el corazón roto, porque nada de eso ocurrió. Vivió esforzándose y a menudo divirtiéndose. No siempre su esposa estaba de mal humor, ni su hogar faltó de comodidad. Y en sus criaderos de perros y caballos y en todo tipo de deportes encontré un grado no despreciable de felicidad doméstica. Por Marianne, sin embargo, a pesar de la descortesía de haber sobrevivido a su pérdida, siempre mantuvo ese decidido afecto que lo hacía interesarse en todos sus asuntos y que lo llevó a transformarla en su secreta pauta de perfección femenina. Terminaron desdeñadas por él después de algunos días, como sin punto de comparación con la señora Brandon. La señora Dashwood tuvo la suficiente prudencia de quedarse en la cabaña, sin intentar un traslado a Delaford, y afortunadamente para Sir John y la señora Jennings, en el momento en que se vieron privados de Marianne, Margaret había llegado a una edad muy apropiada para bailar y ya podía permitir que se le supusieran enamorados. Entre Barton y Delaford había esa permanente comunicación que surge de un gran cariño familiar y de los méritos y las alegrías de Elinor y Marianne. No hay que poner en último lugar el hecho de que, aunque hermanas, y viviendo casi a la vista una de la otra, pudieron hacerlo sin desacuerdos en